Es el señor Chava, tiene su taller familiar, y cuando yo empecé a ir con ellos estaban él y su esposa, la señora Emma. Hacen unas cosas increíbles, unos decorados sorprendentes. Y resulta que sus hijos trabajaban fuera, ¿no? O sea, uno trabajaba en el norte, otro en una maquila y por ahí. Y hace como un año, yo creo, empezó una de sus hijas, regresó al taller a trabajar con ellos. Y empezó a hacer unos decorados preciosos, o sea, hace unas cosas espectaculares. Y resulta que ella quería estudiar diseño, algo de diseño, no pudo, terminó estudiando otras cosas, se terminó empleando en otras cosas, pero al final como el trabajo en el taller empezó a crecer, le dijeron, oye, pues vente a decorar. Y ahorita ha sido una evolución de ella impresionante de lo que está haciendo. Entonces digo, me dio muchísimo gusto también porque el hermano acaba de regresar del norte y ya también se va a quedar en el taller a trabajar, entonces pues eso es increíble. Hola a toda la comunidad de Disruptivo, ¿cómo están? Yo soy Juan del Cerro. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio de Ponle una sonrisa a tu negocio. La serie en la que junto con Amazon vemos cómo la digitalización está ayudando a crecer a emprendedoras y emprendedores de impacto en nuestro país. Estoy muy emocionado porque hoy vamos a hablar con un proyecto increíble, una empresa social mexicana llamada Chulo de Bonito, pero también vamos a hablar con expertos de Amazon que nos van a compartir cómo las y los emprendedores mexicanos pueden utilizar las herramientas que Amazon ofrece para pequeñas y medianas empresas para eso, crecer sus negocios, ponerles una sonrisa y llegar mucho más lejos de lo que jamás se habían imaginado. Oye, pues además, seguramente ya se dieron cuenta en nuestro episodio anterior, pero seguimos muy emocionados de estar aquí en los estudios de Amazon, en las oficinas acá en México, y para tener una gran conversación con Ale, fundadora de Chulo de Bonito, Gracias. Y con Víctor, gerente de programas de logística Buenos días. de Amazon. ¿Cómo están, Ale? Bienvenida. Todo muy bien, muchísimas gracias, buenos días. Víctor, estamos muy contentos de tenerte también. Ale, Juan, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Gracias por el espacio. Oigan, estoy de verdad entusiasmado porque yo estoy convencido que las y los emprendedores mexicanos y todo el mundo realmente en toda América Latina y demás, una vez que aprenden y aprovechan las herramientas para digitalizar sus negocios, tanto su negocio como su impacto se puede multiplicar y de eso se tratan justamente estas conversaciones. Quiero empezar platicando contigo, Ale, claro, acerca de Chulo de Bonito. Chulo de Bonito es una empresa, traemos acá algunos de sus productos, que trabaja con artesanos en diferentes comunidades para crear piezas únicas, ¿no? Ahorita nos vas a contar, tienes un catálogo bastante diverso, ayudarles a comercializar esas piezas a través de diferentes plataformas y obviamente con eso ayudarles a aumentar sus ingresos, mejorar su calidad de vida, ayudar a que también las costumbres y los hábitos de las comunidades perduren, trasciendan, y no, por ejemplo, pues los artesanos tengan que dedicarse a otra cosa, tengan que dejar la artesanía y demás. Es una empresa que con un modelo que nos encanta. En Disruptivo hemos conocido a muchas emprendedoras y emprendedores como tú que quieren rescatar esta parte de la cultura mexicana y llevarla mucho más lejos. Pero me encantaría que nos cuentes por qué te decidiste dedicar a esto. O sea, ¿qué pasó en tu cabeza cuando empezaste Chulo de Bonito? Así es, pues mira, yo desde niña, en mi familia me inculcaron mucho el amor por México, por la artesanía, por la gente incluso, entonces pues siempre tuve como una debilidad, ¿no? Por todo este tema artesanal. Finalmente estudié diseño industrial, estuve trabajando algún tiempo en otras cosas, y llegó un momento en que dije, a ver, pues se trata de vivir, ¿no? De hacer lo que tú quieres, lo que te gusta y todo. Empecé a ver justo el tema de la artesanía, que pues es un tema delicado, ¿no? Porque al final del día los artesanos pues están desapareciendo. No sé si sepan, pero existen 12 millones de artesanos en México. Estamos hablando que es el 10% de la población más o menos, y la mayoría de ellos están en situación de pobreza. Entonces a mí me pareció un tema súper grave y dije, a ver, ¿cuál es el problema de la artesanía? Que pues vayas a donde vayas, encuentras siempre lo mismo. Siempre los mismos productos, con los mismos colores, que muchas veces no van de acuerdo a tu casa, a tu decoración, etcétera, etcétera. Y entonces por eso las personas les llegan a regatear, ay, no, dámelo más barato, y si no te lo compro a ti, se lo compro al de allá, al cabo tienen más o menos lo mismo, ¿no? Claro. Entonces nació todo esto de dar un diferenciador a la artesanía, de hacer algo diferente para que se pudiera revalorizar
y pues ya no tuvieran que regatear y por lo tanto el artesano pudiera recibir una remuneración justa por su trabajo. Oye, me encanta esto que dices y además conecta con algo que vamos a regresar al ratito en tu historia. Hace poco platicaba con otras emprendedoras con las que decíamos, el artesano no tiene por qué, los artesanos en México no tienen por qué ser todólogos. Claro. ¿No? Y ser expertos en la artesanía, pero además en comercializar y además en distribución y además, o sea, queremos que los artesanos sigan manteniendo eso y por ahí hace sentido muchos modelos como el de Chulo de Bonito. O sea, que tú lo que llegas a hacer con los artesanos justamente es desarrollar, bueno, además uno de estudiar artesanía industrial, entonces de ahí viene la lógica de, entre comillas, darle un nuevo uso o un nuevo sentido a la artesanía en diferentes tipos de productos y demás. Pero además como emprendedora, pues sí te dedicas a ayudarles en la comercialización, en la distribución, en el pricing, ¿no? Me contabas hace rato que en los talleres en los que trabajas, pues muchas veces ni siquiera tienen claridad de los costeos. ¿Cómo funcionan estas alianzas entre los artesanos y Chulo de Bonito que hoy permite que sea más, o sea, que ese es el punto más básico, ¿no? Hace que la artesanía en México sea más sostenible y mejor negocio. Claro, así es. Sí, como mencionas, o sea, en realidad muchas veces lo que hacen los programas de apoyo para artesanos y todo es llevarlos a las diferentes ciudades a comercializar, pero ellos no lo saben hacer, o sea, en realidad ellos pues saben hacer su arte, su inspiración, su todo. Entonces, de pronto es difícil porque el artesano tiene que salir a vender y entonces ya no puede producir y entonces pues se hace un círculo vicioso que no queda, ¿no? Entonces, aquí es donde entramos nosotros, ayudamos, liberamos esa parte de la comercialización para que ellos se dediquen a crear siempre dentro de sus talleres, siempre dentro de las comunidades, y pues eso permite que creen más cosas más diversas, más bonitas, que se vayan profesionalizando poquito a poquito, y bueno, ya el otro tema de comercializar, pues ya lo absorbemos de este lado. Me encanta. Y eso no significa que tú, en cambio, te vuelvas una todóloga y que tú sepas todo. Tú también estás de aliados y al rato vamos a platicar de eso. ¿No? Para no decir que los artesanos no pueden y tú sí, no, también, ¿no? Es algo que tenemos que tener claros como emprendedores. Oye, a ver, cuéntanos un poquito, o hablando de la trayectoria, tú empezaste con estos, ¿no? Con estos mezcaleros, fueron tu primer producto, que hoy todavía es uno de tus bestsellers. Así es. Y está padrísimo, lo pueden encontrar en tu tienda de Amazon, por supuesto. Yo ya me apunté, por cierto. Muy bien. Ya me apunté. Muy bien, muy bien. Digo, hoy están vacíos, hoy no vamos aquí a brindar. No, hoy no se puede. Pero este es tu primer producto y te encontraste con un reto importante, ¿no? O sea, sí se estaban vendiendo, a la gente les gustaba, pero realmente no tenían el margen suficiente para poder construir un negocio a raíz de eso. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y qué fue lo que impulsó la evolución de Chulo de Bonito, de este producto hacia lo demás. Exacto. Sí, digo, este producto en específico pues es una jicarita tallada. Realmente se encuentra en muchos lugares, o sea, la puedes, sobre todo en Oaxaca, la puedes encontrar mucho, pero tienen como sus basecitas típicas de palma, que la hacen ver muy, muy tradicional y en muchas casas como que no encaja, ¿sabes? Okay. Entonces, dijimos, bueno, vamos a sustituirle la basecita por una tablita. Entonces, bueno, ya contactamos con un artesano en Veracruz que se dedica a tallar las basecitas. La base tiene su forma de agave y además se pueden apilar. Entonces, puedes tener ahí tu jueguito en cualquier lado. Me encanta. Entonces, bueno, fue una solución que hicimos, empezamos a venderlo, pero pues resulta que el margen era muy poquito, ¿no? Entonces, pues hubiéramos tenido que vender 800, ¿no? Para poder salir. Entonces nos recomendaron justo porque no haces un kit, ¿no? O sea, haz un kit que puedas vender más caro, que donde la rentabilidad ya sea mejor. Y pues así lo fuimos desarrollando poco a poquito y al día de hoy es uno de los productos más vendidos. Aquí en este caso, por ejemplo, pues el artesano lo único que hizo fue ir perfeccionando. O sea, al principio el tallado no era tan delicado, no era tan fino. Ahorita la verdad es que a mí me encanta, o sea, creo que es una pieza muy bien terminada. Y nosotros lo complementamos, o sea, algo que siempre buscamos es respetar lo que ellos hacen, su conocimiento y su tradición. Hacemos ciertas adaptaciones que no afecten esto justo para preservar, ¿no? La artesanía y lo tradicional. Me encanta esto porque además es consecuencia muy clara de lo que contabas hace rato, cuando el artesano no se tiene que preocupar de estar dando vueltas por todo el país, exacto, de estar vendiendo. Además que esto que dices tú, de esto que te afecta a ti del poco margen, pues seguro es la realidad de ellos de todos los días, ¿no? Entonces, cuando no se tienen que estar preocupando de la venta, del viaje, de todo, ahí es donde pues pueden perfeccionar más la artesanía, el labrado, la técnica, lo que sea, que también permite que la artesanía se valore más.
Claro. ¿Has visto tú eso? Me parece que es una pregunta que me gusta hacerle a las empresas de este rubro del trabajo con artesanos. ¿Has visto que la artesanía en México se valore más con el paso del tiempo? Tú empezaste en 2015. Así es. Entonces ya llevas prácticamente 10 años. Felicidades. Gracias. Ya pasaste, además ya sobreviviste más que todos Sí. ¿no? Que la gran mayoría de las empresas en México. ¿Has visto con el paso de estos años que sí a la artesanía se le dé un mayor valor en lugar de verla como algo, pues como un producto de que voy a regatear y le voy Exacto. ¿no? O sea, ¿sí has visto una evolución en eso? Fíjate que creo que sí. Digo, cuando yo empecé en bazares de diseño y pues la verdad es que al principio como que nadie me pelaba, ¿no? Y así de, ay, ¿y por qué tan caro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Pero bueno, ha sido un trabajo de varias marcas. Creo que fueron años donde varias marcas dijimos, ok, aquí hay algo y tenemos que entrarle, ¿no? O sea, porque es nuestra gente, es nuestra cultura, es nuestro todo. Y creo que ya ahorita está mucho más, o sea, ya la gente ya no regatea. Yo ya voy, bueno, me la paso obviamente en ferias, conociendo artesanos, conociendo técnicas y todo, y ya es difícil ver que alguien regatee. Okay. Difícil ver que alguien regatee. Algo que también el gobierno ha hecho mucho es a los artesanos que de pronto traen a ferias y todo, los apoyan para pagar con tarjeta y todo, y eso los ayuda mucho. Porque pues siempre el regateo es que no traigo más que 200 pesos. No, puedes pagar con tarjeta, ¿no? Claro, o sea, saca el claro, tarjetazo, excusas. ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces siento que son como varios factores que han ayudado mucho y hoy es, creo que se valora mucho más la artesanía que hace unos años. Me encanta. Oye, y hablando de esto, de este valor, de esta evolución, de estos apoyos diferentes, tú has tenido diferentes momentos en tu carrera, ¿no? De hecho, me identifico mucho contigo, en que empezaste eso como un hobby mientras tú trabajabas por aparte, no te volcaste de repente a 100% chulo y bonito, que es la realidad de muchos emprendedores. Yo al principio, la verdad, disruptivo, el podcast era un hobby que yo le dedicaba los martes en la tarde a grabar mientras hacía otras cosas. Tenía un food truck y tenía otras cosas hasta que ya después de un tiempo me dediqué de lleno a esto. Pero bueno, tú empezaste a dedicarle cada vez más tiempo y realmente hubo un punto de quiebre para ti, el momento en el que decidiste digitalizar Chulo y Bonito y empezar a vender en línea. Cuéntanos cómo Así fue es. ese momento de qué te llevó a decidir tengo que empezar a vender por internet. Las ferias, los eventos, los diferentes puntos de venta ya no son suficientes, tengo que llevar esto al siguiente nivel. Así es. Pues sí, mira, como te digo, empecé en bazares, después empecé a tener diferentes tiendas, museos, a buscar restaurantes, hoteles, y iba ahí poco a poquito, iba bien, la verdad es que no me quejaba. Y de pronto un amigo, que él sí era muy digital, la verdad es que yo no lo era, me dijo, oye, Amazon acaba de sacar su programa de Amazon Handmade. ¿Por qué no investigas? Y dije, ¿qué es eso de handmade, no? Entonces ya me metí, revisé, empecé a ver y pues ya vi, ¿no? Amazon hecho a mano, que justo apoyaban todas estas iniciativas de productores mexicanos que localmente hicieran esto y tenían diferentes cosas y dije, ¿por qué no? ¿No? O sea, pues para allá vamos, al final del día es una tendencia que no tiene para atrás y pues fue cuando me di de alta. La verdad es que al principio pues me di de alta como pude, ¿no? O sea, tomé las fotos como pude, rápido una descripción, etcétera, etcétera, y pues empecé a vender ahí poco a poco. No vendía mucho, esa es la realidad, o sea, al principio eran así como ventas esporádicas de vez en cuando, tenía yo el inventario dentro de mi oficina, entonces, llegó un pedido, entonces ya corría y lo mandaba, ¿no? Pero eran como ventas muy esporádicas. Ya después empezó a poner mejor y ya fue cuando empecé a evolucionar en Amazon. Me encanta. Ahorita hablamos de esa evolución, pero quiero aprovechar este pase a gol que nos acabas de dar para platicar con Víctor, que has estado acá escuchándonos, Víctor. Y justo tú has estado como bastante enfocado en apoyar a emprendedoras y emprendedores a través de los diferentes programas y herramientas de logística de Amazon, pero me encantaría que nos cuentes un poquito más acerca de esta iniciativa de Hecho a Mano. Sí, claro. ¿No? Que es la que lleva a Ale y a otras emprendedoras y emprendedores a decidir empezar a vender por internet, porque la realidad es que incluso viendo los productos, pues no es tan fácil enviar esto, empaquetarlo, claro, que llegue, o sea, que llegue en buenas condiciones. ¿Qué es Hecho a Mano? Perfecto. ¿Y por qué Amazon decide
hacer este tipo de iniciativas. Perfecto, muchas gracias, Juan. Primero, bueno, quisiera felicitar a Ale porque de verdad que yo estoy emocionadísimo de escuchar la plática y cómo fue, Gracias. obviamente, mejorando y creciendo su negocio. Creo que no es nada sencillo, entonces siempre es gratificante escuchar, pues bueno, de manera directa a nuestros vendedores dar su testimonio, ¿no? Gracias. Y ver que los programas, de cierta forma, han ayudado a ese crecimiento. Como bien mencionas, el programa de Hecho a Mano consiste en un, programa donde evaluamos el proceso de calidad y de fabricación de nuestros vendedores. Como bien dijo Ale, tiene, bueno, cada vendedor que compartir, pues, cierta evidencia de su proceso productivo para garantizar que los productos que estamos ofertando dentro de Amazon.com.mx, pues, bueno, sean de la calidad que nuestros clientes están esperando, ¿no? Porque es parte de la promesa de valor que tenemos. Lo que es muy interesante es que, obviamente, aprovechamos una infraestructura global para acercar a nuestros vendedores, no solamente en México, sino con clientes fuera del país, ¿no? Okay. Y este programa lo que hace, obviamente, es dar ciertos beneficios que ayudan en la parte, digamos, de pues, ganancias para nuestros vendedores, porque, por ejemplo, una vez que nos inscribimos dentro del programa, tenemos, pues bueno, la exención de la tarifa mensual de venta que tienen nuestros vendedores en Amazon, porque queremos justamente apoyar al nicho, ¿no? Otra parte es que, por ejemplo, nosotros definimos una tarifa de referencia específica para que cuando se venda un producto, la comisión siempre sea una misma, ¿vale? Okay. Para que de esta forma nuestros vendedores puedan calcular de una manera mucho más sencilla cuáles son los costos que deben tener en cuenta para hacer, obviamente, una empresa rentable. Y pues bueno, también a lo largo de estos 10 años, también coincidió con el lanzamiento de Ale y hasta me emocioné, creo que somos tocayos de lanzamiento porque Amazon México lanza en 2015. Pues bueno, a lo largo de este tiempo también hemos ido aprendiendo a cómo manejar los productos de nuestros artesanos, porque como bien decían, son productos frágiles que a lo mejor, pues bueno, nos llegan millones de productos. Actualmente tenemos poco más de 5 millones de productos de pymes en Amazon.com.mx, con lo cual obviamente tenemos que tener prácticas específicas para este tipo de producto y que no se rompan dentro del proceso de recepción y obviamente manejo, ¿no? Entonces, afortunadamente con los testimonios hemos ido mejorando este tipo de situaciones para que sea mucho más fácil vender y cada vez, obviamente, entendemos que, por ejemplo, como artesanos, muchas veces no tenemos un stock tan grande de ciertos productos por lo complejo que es desarrollar genialidades de este tipo. Entonces, por ejemplo, decidimos, oye, ¿sabes qué? No pongamos un mínimo de envío a nuestras bodegas para que si tienen un producto de alta rotación que ya tienen disponible, lo puedan enviar con nosotros, ¿no? Entonces, dar ciertas facilidades para que el programa sea lo suficientemente atractivo para que obviamente empiece a crecer y obviamente nuestros clientes que a lo mejor iban en búsqueda de un producto de consumo diario puedan encontrar este tipo de soluciones y a lo mejor no ibas por ello, pero como bien decía Ale, ¿no? Era muy focalizado a la venta de este tipo de productos y ahorita ya ibas por a lo mejor un rastrillo y acabaste con cualquier tipo de producto o estas genialidades que nos está enseñando Ale, ¿no? Me encanta. Y es que escuchándote, Víctor, me hace pensar y ahorita quiero ir contigo, Ale, pero me haces pensar en la importancia de crear incentivos reales para que las cosas se hagan bien, ¿no? Y para que las cosas ahorita hablamos de preservar la artesanía, de darle un mayor significado, un mayor valor. Si no puedes comercializar la artesanía, si no la puedes enviar, si no hay las condiciones correctas, pues entonces, o si no, incluso si no hay un incentivo, un beneficio, pues entonces, pues mejor las hago en China, ¿no? Claro. Y las vendo acá y pues qué chiste, o sea, se puede reproducir, se puede copiar. Claro. Pero este tipo de incentivos es una manera, me parece, de empresas como Amazon de también darle un voto, no de confianza, sino como un voto a las y los emprendedores mexicanos, decir, hagamos las cosas bien juntos, Claro. Y eso va a estar recompensado, ¿no? Y te vamos a ayudar a que sea sostenible. Claro. Por lo mismo que decíamos, ¿no? Que a veces la venta de la artesanía y demás, de productos, en este caso hechos a mano, pues si no tienen las condiciones correctas, pues simplemente va a ser más barato hacerlo en masa, en una fábrica, en algún lugar de China que no conocemos. Entonces, pues sí me parece que es una increíble manera de abrir puertas y herramientas. Ahora, y justo acá conectamos con lo que decíamos al principio de que no solo los artesanos necesitan aliados, ¿no? Claro. También las emprendedoras y emprendedoras necesitan aliados. Entonces me encanta cerrar esa pinza diciendo, bueno, pues tú encontraste en Amazon este aliado, pero también yo sé que el camino no es fácil. Al principio con lo que Víctor decía, ¿no? De tu registro, te tienes que dar de alta, checar. Digo, híjole, para alguien que está empezando a vender y que vende poquito y demás, ha de ser bien abrumador. ¿Cómo fue ese primer momento de vender en Amazon? Que además, digo, no sé cuánto vendías en ese momento, pero
pues es la tienda en línea, ¿no? O sea, Claro. más grande del mundo, como es abrumador, es emocionante, Sí. pero es abrumador e intimidante, me imagino. ¿Cómo a qué retos te enfrentaste? Nosotros hemos ayudado en diferentes programas a emprendedoras a empezar a vender en Amazon, y es cierto que puede ser abrumador, porque una vez que se abren las puertas y ya que estás ahí, no pasan mil cosas, pero el camino es un reto. ¿Cómo te enfrentaste a todo eso? Antes de hablar del reto, me gustaría nada más mencionar que de lo emocionante que es vender en Amazon, y no solo lo emocionante, sino lo bueno que es como imagen para tus clientes. Yo tengo clientes que como dudan en si compran y si no, y cuando les dices, ¿me puedes encontrar en Amazon? Ok. Fácil, ¿no? Claro. Entonces, eso le genera mucha confianza a los clientes, y eso es algo que a mí me encanta, ¿no? Que es es un gran valor agregado, ¿no? O sea, como emprendedor, sobre todo cuando empiezas, pues Exacto. tienes que apoyarte todas las herramientas que tengas, y, Claro. y una de esas cosas es cómo construir más confianza en mi producto, ¿no? Claro. Sí, y hablando del tema de retos, pues sí fue un gran reto, ¿no? O sea, como el proceso de darte de alta, de todo, bueno, tiene ciertas complejidades, pero no pasa a mayores. Pero de pronto te enfrentas ante una plataforma enorme, ¿no? Claro. Y muy compleja. O sea, la verdad es que es muy compleja. Al principio yo me enojaba, o sea, tengo que confesarlo, porque decía, es que ¿por qué tiene que ser tan difícil, no? Claro. Pero poco a poco Amazon tiene N mil herramientas, empezando por Seller University, Claro. hasta asesorías personalizadas, ¿no? Entonces, poco a poco te empiezas a meter, te empiezas a involucrar y todo, y llegó un momento en que dije, por eso la plataforma es tan compleja, ¿no? Claro. Porque al final del día te da muchísimas herramientas de muchas cosas, ¿no? Claro. Te da información del cliente, información del mercado, información de dónde estás vendiendo, por qué, a Claro. qué hora, o sea, es impresionante, y todo eso te sirve para fortalecerte. Definitivo. Y si me permiten, Claro, solo para claro. agregar en este aspecto, gracias por traerlo, Ale, es muy cierto que obviamente al inicio puede ser muy complejo y abrumador. El año pasado cerramos con más de 849 capacitaciones en Seller University, Sí. específicas para poder saber cómo empacar tus productos, cómo desarrollarlos de una forma en la cual los clientes puedan entender mucho más sencillo qué estás ofertando, qué ventajas tiene, ¿no? Porque se trata mucho de la experiencia que le ofrecemos al Así cliente. es. Entonces, esto que comentas es crítico, y al final creo que de nuestra parte también está el invertir, ¿no? Amazon al final ha invertido poco más de 110 mil millones de pesos en los últimos 10 años en mejorar su estructura o su infraestructura en México. Y al final, bueno, el último anuncio de inversión lo hizo inclusive la presidenta Claudia Sheinbaum en enero de 2025, anunciando específicamente 5 mil millones de dólares para AWS. Pero lo que quiero transmitirles es el compromiso que tiene la compañía Claro. para seguir desarrollando soluciones innovadoras o que sean de valor para nuestros vendedores, ¿no? Y no solamente quedarnos en, oye, es súper complejo. Sí, ¿qué más, no? O sea, ¿cómo me puedes ayudar a Claro. entender cómo funciona la plataforma y obviamente desarrollar soluciones cada vez más sencillas, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Yo, antes de empezar, Víctor justo me dijo, no digamos que todo es bonito, ¿no? O sea, hablemos también de lo complejo y de Sí, lo sí, difícil, sí. porque es parte de la naturaleza. Claro. Y no me dejarás mentir, pero no hay nada como emprendedor que sea fácil, ¿no? Sí, ¿no? O sea, No, nada. entablar las relaciones con los diferentes talleres de artesanos, empezar a vender en línea, levantar capital, querer exportar, pues todos son procesos complejos a los que te enfrentas. Creo que sí la gran diferencia es cuando lo haces solo Claro. versus cuando lo haces de la mano, ¿no? De Exacto. algún aliado. Y ahí te quiero preguntar un poco, ahorita hablas de Seller University, hay muchas cosas en realidad, y vamos a estar hablando de esas cosas en las diferentes entrevistas que tenemos acá en Ponle una sonrisa a tu negocio. Pero en particular tú estás a cargo o lideras, ¿no? Uno de los programas más importantes, que es el programa de logística, ¿no? De Amazon, que algunos lo conocerán por sus nombres en inglés, el Fulfillment by Amazon o el FBA, FBA. Exacto. Pero hablemos de esta herramienta de logística. Ya lo hemos mencionado acá, la importancia de que tu producto, tú desarrollas un producto increíble en el taller, con el artesano y demás, conectas ese artesano con un comprador del otro lado del país, gracias a una campaña de marketing, una feria y demás. Si el producto de que sale del taller o de tu oficina al cliente algo le pasa, Claro. o tarda muchísimo o aumenta mucho el costo y le llega mal al cliente, pues es el momento de verdad en el que dices, pues no lo vuelvo a comprar. No lo voy a comprar, no lo Claro. recomiendo, no Claro. crezco. Sí, claro. Claro. Y para eso está justo todo este programa de logística. ¿Cómo Sí. funciona esta herramienta Perfecto. de logística de Amazon y cómo apoya a los emprendedores y emprendedoras? Por supuesto, es una gran pregunta. Muchas gracias, Juan. Miren, algo que quisiera compartirles es que el programa de logística de Amazon
pues al menos en México se ha apalancado muchísimo de aprender tanto de los errores como de las buenas prácticas de otros países. Como ustedes saben, Amazon, obviamente, al ser una empresa americana, pues tuvo su lanzamiento por allá y fue expandiéndose a lo largo del mundo, con lo cual nosotros hemos ido obteniendo mucho mayor conocimiento para a lo mejor no hacer muchas cosas prueba y error, sino ya hacer lo que ya está comprobado, vamos, claro, ¿no? Y dentro de esta parte del proceso logístico, algo que les quisiera compartir es que una ventaja que tenemos es nuestros costos siempre son definidos, independiente de si nuestros clientes están en Tijuana, en Mérida, en Veracruz o en Ciudad de México. El costo de envío es el mismo, con lo cual nos facilita muchísimo el hecho de quitarle esa preocupación a nuestros vendedores de, oye, es que si mi producto va a este destino, ¿cuánto me va a costar? Claro. Si el producto que te mando, a lo mejor estas dimensiones, ¿cuánto me va a costar? Son productos que afortunadamente ya tienen un costo definido y eso ayuda un poquito a nuestros vendedores. Pero más allá de eso, y lo que quisiera compartirles es, Logística de Amazon se encarga desde la recepción de los productos en nuestra bodega, posteriormente nos encargamos del almacenaje, del empaquetado y del envío al cliente final. Espero que ustedes sean clientes, eso me haría muy feliz, pero como ustedes saben, nosotros ofrecemos a nuestros clientes Prime en México entregas en menos de 2 días, ¿vale? En toda la República Mexicana. Eso es parte de la experiencia que vendemos. Entonces, la importancia de todo esto radica en que, obviamente, como, y lo mencionaba Ale, ¿no? El estrés de si va a llegar, no va a llegar, tengo que comprar la guía. No se preocupen por eso, nosotros nos encargamos de toda esta parte para que ustedes se enfoquen en su proceso de creación y desarrollo de este tipo de productos. Pero no solamente eso, también es muy importante, y al menos es algo que hemos visto en México en el e-commerce, el proceso de post-venta. Muchas veces nuestros clientes tienen dudas, tienen inquietudes acerca ya sea del producto o de cuándo les va a llegar el producto, cualquier tipo de situación en donde nosotros incluimos dentro de la propuesta de valor llevarnos todo el servicio al cliente. Entonces nuestro vendedor no se preocupa por nada que pase absolutamente después de que entregó su producto en nuestra bodega. E incluso si llega a existir una evolución, lo que nosotros hacemos es ir por el producto, lo traemos de regreso a nuestras instalaciones y evaluamos que el producto se encuentre en buenas condiciones mediante, obviamente, diferentes algoritmos que existen dentro de la compañía para, pues, evaluar cada tipo de material que estamos recibiendo, ¿no? Entonces, justo la intención es abrir este programa a todos nuestros vendedores, conectarlos con diferentes clientes, como se los mencionaba, no solamente en México, tenemos muchas empresas que empezaron vendiendo en México, artesanos incluso, que ya venden en Estados Unidos, ¿no? Claro. Y tenemos una comunidad de paisanos muy grande en Estados Unidos que a lo mejor no tenía acceso a comprar artesanías, y lo decía muy bien Ale, ¿no? Muchas veces el amor por nuestro país nos gana el corazón y estar en otro país a veces te hace sentir. El 16 de septiembre es un ícono, claro, ¿no? El 5 de mayo en Estados Unidos. Entonces, acercar a nuestros artesanos con obviamente, clientes de Estados Unidos ha sido un gran hito para nosotros y creo que es parte de la solución que buscamos ofrecer. Me encanta. Oye, de repente quiero volver a aterrizar un poco porque ahorita nos contaste de todas las herramientas y la verdad es que es bastante ambicioso y me parece que como emprendedor o emprendedora llegar a esto y aspirar a esto es grandioso. Pero también siento que cuando empezamos a hablar de números y de datos y de todas estas herramientas, podemos perder un poco la noción de el impacto que esto genera, ¿no? O sea, porque yo creo que lo más importante de todo esto ni siquiera es en Chulo de Bonito, sino claro, es en esas familias, en esas personas. Y entonces por eso, Ale, me encantaría que nos cuentes tú, a raíz de que has empezado a vender en Amazon, que has crecido bastante, nos decías hace rato que vendías esporádicamente, hoy el 35% de tus ventas son vía Amazon. Cuéntanos alguna anécdota, alguna historia de estas familias con las que trabajas, de cómo les ha cambiado la vida o qué te han dicho ellos, porque no hemos hablado de eso y de esa comunidad. Y creo que está increíble hablar de estas herramientas, de esta perspectiva global, cómo afecta y cómo impacta en la vida de las personas. Ahí para compartir algunos datos en lo que piensas en esa anécdota, porque sí, para no agarrarte en curva. O sea, hoy ya estás trabajando con 8 talleres de artesanos, ¿no? O sea, eso es un impacto directo, un trabajo directo, un empleo directo a más de 40 personas, ¿no? A 8 familias, 40 personas que pueden vivir de la artesanía. No solamente viven de eso, sino que tienen un 20% más de ingresos. Siempre le pregunto y le digo a la gente que nos escucha, ¿no? O sea, ¿qué harías hoy si de la noche a la mañana tus ingresos mejoraran el 20% haciendo lo que más te gusta hacer, ¿no? Y lo que es la tradición de tu familia de generaciones y generaciones. O sea, ¿cómo cambiaría tu vida? Mi vida me cambiaría muchísimo si ganara 20% más. Definitivo. Sí, claro, seguro. Me sumo. Exacto. Me sumo. Entonces, hoy, o sea,
40 talleres, perdón, 8 talleres, 40 personas, ¿no? Que ganan 20% más de lo que ganaban antes, gracias a que el 35% de las ventas son de Amazon y muchas otras acciones que has tomado. Pero cuéntanos una historia, ¿qué ha sido esas? Siempre nos gusta contar alguna historia que te haya conmovido a ti y que realmente eso es lo que te impulsa como emprendedora. Claro. Y yo sé que eso es lo que impulsa todas estas políticas y programas, ¿no? Claro. Sí, pues fíjate que justo tuve una muy buena experiencia el sábado. El sábado fui a visitar a uno de los artesanos y viene sacada del horno. Y justo estaba platicando con ellos, él es el señor Chava, tiene su taller familiar, y cuando yo empecé a ir con ellos estaban él y su esposa, la señora Emma, hacen unas cosas increíbles, unos decorados sorprendentes. Y resulta que sus hijos trabajaban fuera, ¿no? O sea, uno trabajaba en el norte, otro en una maquila y por ahí. Y hace como un año, yo creo, empezó una de sus hijas, regresó al taller a trabajar con ellos. Y empezó a hacer unos decorados preciosos, o sea, hace unas cosas espectaculares. Y resulta que ella quería estudiar diseño, algo de diseño, no pudo, terminó estudiando otras cosas, se terminó empleando en otras cosas, pero al final como el trabajo en el taller empezó a crecer, le dijeron, oye, pues vente a decorar. Y ahorita ha sido una evolución de ella impresionante de lo que está haciendo. Entonces digo, me dio muchísimo gusto también porque el hermano acaba de regresar del norte y ya también se va a quedar en el taller a trabajar, entonces pues eso es increíble. Y por otra parte, pues ver que el señor Chava y su esposa pues están uniendo a la familia y al mismo tiempo transmitiéndoles todo su conocimiento, ¿no? Entonces ya no es un taller que en 30 años, que a lo mejor ya no estén ellos, ya va a desaparecer, sino que ya sus hijos van a continuar con eso. Entonces, bueno, es padrísimo. De hecho, yo le dije a esta chica que por qué no se venía acá a la ciudad, que yo la llevaba a museos, la llevaba a lugares, pues para que viera otras cosas, para que... Técnico, claro. Exactamente. Wow. Entonces, pues ya se emocionó mucho y me dijo que sí, que lo iba a organizar y pues ya, o sea, fue algo específico que pasó el fin de semana y me dejó con un muy buen sabor de boca. Me encanta porque, o sea, si te pones a desglosarlo, o sea, estás uno, ¿no? O sea, gracias a este trabajo que están haciendo juntos, o sea, uno, se están generando una cohesión en estas comunidades que ha sido un gran problema desde hace muchos años, ¿no? Los jóvenes se están yendo de las comunidades, se están yendo a las grandes ciudades, se están dejando la artesanía, entonces es una manera de que los jóvenes regresen, o al menos no se vayan y no se enfrenten a otros retos que hay para los jóvenes en el país enormes. Así es. Hay una cuestión familiar también que me imagino que para Chava y Emma va a ser increíble, ¿no? Que sus hijos regresen a la casa. Y estamos haciendo, uno, obviamente, la mejora de calidad de vida, el ingreso y demás, que ya lo hemos mencionado, pero además, pues permitiendo que la artesanía trascienda y que no se acabe, ¿no? Y que no se muera. Y que ya lo hemos visto con otros aspectos de la cultura de nuestro país, ¿no? Las lenguas y más que van desapareciendo, pues al menos esto es algo que con las herramientas correctas y dándole el valor correcto puede crecer. Incluso, si me permite nuevamente compartirles un dato muy breve, específicamente en artesanos, la estadística nos marca que una vez que entran a logística de Amazon, 3 años después de haber ingresado, sus ingresos son 92% más, digamos, más grandes que cuando empezaron, ¿no? Entonces, como bien dicen, creo que nos enorgullece decir que podemos apoyar a artesanos tan talentosos en México y que aparte ellos tienen un beneficio de esta índole, ¿no? Entonces, definitivamente me sentí muy identificado ahorita que esa es la anécdota. Dale, muchísimas gracias por compartir, pero bueno, creo que sí es muy importante continuar pues compartiéndoles este tipo de datos a nuestros artesanos para que se animen, ¿no? Se animen, lo prueben. No quiere decir que el camino sea súper sencillo, porque no es así, desafortunadamente, pero cuando se quiere, se puede y cuenten con Amazon para que se desarrollen las soluciones adecuadas. Me encanta. Oigan, de verdad que les agradezco muchísimo esta conversación a los dos. Quisiera como cerrar con una última pregunta muy, muy concreta, ¿no? Bueno, o sea, no es concreta la pregunta y te puedo decir, pero que nos cuenten los dos un poco de forma lo más concreta que puedan. ¿Qué ves tú en el futuro de Chulo de Bonito? ¿Estás empezando a usar nuevas herramientas en Amazon para seguir multiplicando el crecimiento? ¿Estás pensando en algún futuro llegar a nuevos mercados? ¿Cuál es el siguiente paso? Claro. O uno de los siguientes pasos para ti. Pues sí, digo, en Amazon específicamente, pues digamos que no termino de aprender, ¿no? Okay. Todos los días encuentro 830, algo nuevo. 830 lecciones en Seller University. Entonces, claro, sí. Me imagino que te faltan muchas, ¿no? Me faltan varias. Pero sí, o sea, en realidad uno no termina de aprender, siempre hay algo nuevo y la verdad es que me encanta porque no solo es, bueno, pues voy a mejorar en Amazon, ¿no? Sino
me están profesionalizando, ¿no? O sea, me Claro. han estado ayudando a hacer mejor, a sacar mejores fotos, a empacar mejor. O sea, a mí me pasaba mucho que llegaba roto, ahorita ya no me pasa, Ay, ¿no? muy bien. Qué bueno, qué bueno. Entonces digo, eso es algo que me ayuda no solo para vender en Amazon, sino para cualquier cosa. Entonces, bueno, Eso me gusta. definitivamente voy a seguir en Amazon. Y también digo, pensaba, el otro día estaba pensando y dije, a ver, cuando yo empecé esto, pues nunca me hubiera imaginado que mi producto podía estar en 1 o 2 días del otro lado del país, del otro lado del país y hasta irse a otro país, ¿no? Claro. Entonces, pues para allá va, ¿no? O sea, para allá va, ya ahorita que el mercado aquí ya está más estable, que ya controlo un poquito más la producción y todo, pues el tema es expandirse, seguir creciendo y a otros países, por supuesto. Me encanta. Y que para eso también ustedes, Víctor, están creando nuevas herramientas, desarrollando, por ejemplo, ahora utilizando inteligencia artificial. Cuéntanos, ya hablamos del futuro chulo y bonito, un poco el futuro de lo que Amazon les ofrece a las emprendedoras y emprendedores justo con inteligencia artificial. ¿Qué están desarrollando ahora? Perfecto. Incluso si me lo permiten, yo creo que dividiría la respuesta en 2 partes muy importantes. La primera es el uso de la tecnología, inteligencia artificial, para poder optimizar inclusive el contenido que tienen nuestros vendedores. Nosotros, al ser una empresa que utiliza la data siempre para tomar una decisión, pues bueno, estamos analizando constantemente tendencias de consumo, quizás retroalimentación de nuestros clientes, tanto positiva como negativa, para mejorar, ¿no? Entonces, por medio de la inteligencia artificial, estamos cada vez desarrollando nuevos mecanismos y nuevas herramientas dentro de Seller Central, que es la herramienta con la cual nuestros vendedores acceden o se conectan con Amazon, para que tengan esta clase de insights de, oye, ¿sabes qué, Ale? Este producto, qué bárbara, mándanos estas unidades para que podamos optimizar tu gestión de inventario, ¿no? Entonces creo que esa es la parte de inteligencia artificial. Y la otra parte que les quisiera compartir es que Amazon es una empresa que, bueno, pues obviamente se enfoca mucho en entregas cada vez más y más rápidas, ¿no? Ahorita comentábamos lo de los 2 días en las entregas. Creo que el futuro, lo que estamos viendo en el corto, mediano y largo plazo es cómo optimizar nuestras entregas para que prácticamente entreguemos a lo mejor en algunos puntos de la República Mexicana en un periodo mucho más corto, ¿no? 3 horas, 6 horas, dependiendo de los códigos postales, obviamente, y de diferentes situaciones, pero para allá va la tendencia. Entregar cada vez más rápido para que el cliente se anime a pedir su producto y que a lo mejor a una junta sale de la junta y ya tiene pues el tequilero o el mezcalero y lo tenga disponible para la fiesta, ¿no? Entonces creo que va por ahí, tanto el uso de tecnología como de la optimización de nuestra cadena de suministro para hacer soluciones mucho más rápidas. Me encanta, y me encanta escuchar esto y pensar cómo en el futuro va a haber más historias como la de Emma y Chava, Así es. que van a estar impactadas por este tipo de acciones. Estimados, pues les quiero dar muchísimas las gracias. Gracias, Ale, Gracias, por contarnos Juan. su historia. Gracias, Gracias, Víctor, por Víctor. acompañarnos. Gracias a los dos. Quiero darle gracias a todo el equipo de Disruptivo y obviamente al equipo de Amazon que nos han ayudado a desarrollar esta nueva serie, Ponle una sonrisa a tu negocio, en la que aprendemos que cuando las y los emprendedores profesionalizan sus negocios en línea y la digitalización de sus negocios, aparecen más sonrisas. Pero más que nada les quiero agradecer a ustedes, a toda la comunidad de Disruptivo que nos acompaña, que nos escucha, que nos ve. Ya saben que pueden encontrar este y todas las entrevistas y toda la serie de Ponle una sonrisa a tu negocio en las diferentes plataformas de podcast, de video también, y por supuesto a través de nuestras redes sociales y en la página de disruptivo.tv. Ayúdenos a compartirlas, ayúdenos comentando y contándonos qué les pareció esta entrevista para que podamos así inspirar a muchos más emprendedoras y emprendedores y ponerle muchísimas más sonrisas a más negocios. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.